안녕하십니까? ¿Y cómo están, amados? Hoy también vamos a compartir la palabra de Dios acerca de Génesis. Esperamos y oramos para que muchas personas hallen la gracia dentro de la palabra mientras estemos realizando este estudio de Génesis. Amados, les agradeceremos si están con nosotros y nos alientan por medio de la oración. Vamos a orar. Dios Padre, no podemos expresar con palabra el agradecimiento que sentimos contigo por poder apoyarnos y creer en Dios quien ha creado los cielos y la tierra, y por poder estar en medio de este mundo tan peligroso y difícil contigo. Hoy también, encontrándonos a esta hora y abriendo juntamente la palabra de nuestro Dios, nos reunimos. Haz que tu palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros, esperando así que vivamos una vida que proviene de ti. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Génesis capítulo 1. Espero que busquen, lo leeré desde el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Continuamente estamos hablando acerca de Génesis capítulo 1. Como lo dije en el programa pasado, cuando leemos esto, vemos que dentro de la palabra de Dios hay vida, y que dentro de esta vida hay luz. Esta luz es una luz que alumbra a los hombres, y ya hemos dicho que ella es lo que quita la oscuridad del corazón del hombre. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús hablaba en el templo de Jerusalén, estaba encendida muchas lámparas. Aunque habían prendidas muchas lámparas que alumbraban el interior del templo, no podían alumbrar el corazón del hombre, los corazones de los sacerdotes y escribas que estaban en el templo. Siempre estaban en la oscuridad. Por eso ellos, estando en la oscuridad, criticaban y calumniaban. Lo que podía alumbrar el corazón de ellos no eran esas lámparas, sino la palabra del Señor. En Génesis capítulo 1, como dije la vez pasada, podemos ver cómo el mundo iba cambiando en el momento que llegaba la palabra de Dios. Se iba la oscuridad, la luz iluminaba, brotaban las flores. Podemos ver cómo el mundo cambiaba continuamente. Las personas, por no conocer la manera de creer en Dios, tratan de cambiar su ser por sí mismas. Desean ser fieles por sí mismas, ser un poco más sinceras, no quieren obrar de mala manera, y luchando de esa manera, de nuevo llegan a pecar, sufren, sienten remordimientos y lloran. Sin embargo, cuando otra vez llega el año nuevo, o asisten a una campaña evangelística, orando dicen, desde este año nuevo, no voy a pecar más, no voy a ser atraído por la maldad. De esa manera, la mayoría de las personas continuamente se empeñan y tratan de cambiar por sí mismas. Amados, cuando vemos el capítulo 1 de Génesis en la Biblia, ¿en qué parte la tierra se esfuerza para cambiar? La vez pasada les comenté acerca del capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La tierra se refiere a nosotros los hombres. De ninguna manera la tierra trató de cambiar. Se esforzó grandemente o hizo algo para echar la oscuridad. Cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, nosotros no podemos dejar de cambiar. Es como una persona que va al hospital, se interna y le dice al médico, doctor, no puedo dormir, hágame dormir. Y el médico le dice, ¿ese es su problema? Y le inyecta un sedante para dormir. Amados, si no es un robot o una máquina, sino un hombre, por más que haya diferencia en cada persona, al inyectarles anestesia es inevitable el hecho de que duerman y que todos sean anestesiados.
Cuando les ponen una inyección con sustancias nutritivas, obtendrán fuerza por la introducción de los nutrientes. Cuando toman cianuro de potasio, morirán. Así es el ser humano. Amados, piensen que a uno le dan a tomar cianuro de potasio. Sí, no muere, a menos que no sea un ser humano, será una persona que tiene los intestinos de acero. En lo esencial, todas las personas son iguales. Aunque en la mayoría de las personas hay pequeñas diferencias, casi todas las personas duermen cuando se le inyecta un somnífero y son anestesiados cuando se les pone anestesia. Si no es un animal, ni un robot, ni una máquina, sino un hombre, cuando entra la palabra de Dios en él, no puede dejar de cambiar. La transformación más segura, perfecta, ocurre cuando la palabra de Dios entra a nosotros y nos cambia. Como no entienden profundamente, ni creen en el poder de la palabra, algunas personas luchan por querer cambiar por sí mismas. Hoy seguro que entre usted también habrá personas que dicen, no debo de vivir así. Tengo que vivir de una manera más recta, más sincera, limpia y más humana. Quiero vivir amando. ¿Realmente quieren vivir de esta manera? ¿Acaso no hay mucha gente que se decide y lo determina en su corazón? ¿Habrá personas que no son así? Respóndanme con el corazón. ¿Actuando ustedes de esa manera fueron realmente cambiados? Y luego dicen, me ha faltado decisión, debo de empeñarme, debo esforzarme más. Pero amados, de ninguna manera eso es así. Uno no recibe la transformación de esta manera. En Juan capítulo 4, Jesús conversó con una mujer junto al pozo de Samaria. Y como el tema de esa conversación es tan importante, está escrito de manera específica. Jesús dijo a la mujer, dame de beber. Y la mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío, ¿me pide a mí de beber, que soy mujer samaritana? Jesús le dijo, sí conocerás el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber. Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Y ella le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? Este tipo de conversación es la que se estaba desarrollando. Jesús no le habló de esta manera. Tú has tenido 5 maridos, y el hombre que ahora está contigo no es tu marido. Así que en adelante no actúes de esa manera. ¿Por qué viviste de manera perdida? ¿Por qué vives adulterando? No vivas más así. Ahora debe vivir para el Evangelio. Ahora vive sirviendo a Dios. El Señor no le habló de esta manera. Al comienzo esta mujer, al escuchar la palabra del Señor, la tomó de manera medio irónica, diciéndole, ¿cómo tú siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Poco a poco la palabra del Señor entraba en el corazón de la mujer. En ningún momento el Señor dijo a esta mujer, no vivas una mala vida, vive para el Evangelio. No le habló de esa manera. Cuando la palabra del Señor entró en el corazón de esta mujer, ella cambió, y tirando el cántaro de agua fue al pueblo a predicar sobre Jesús. Realmente, por más que le hubieran dado mucho dinero, ella no hubiese podido ir a predicar antes de que el Señor hubiera cambiado su corazón. Sin embargo, ella estaba cambiando. ¿Qué cosa era lo que la cambiaba? Cambiaba por medio de la palabra que entraba en su interior. Esta manera de cambiar es la que aparece en toda la Biblia. Esta tierra desordenada, vacía, con tinieblas en la faz del abismo, estuvo quieta nada más. Así como Dios dijo, sea la luz. Las veces que llegaba su palabra, la tierra cambiaba. Nosotros en Lucas capítulo 15 podemos ver el relato acerca del hijo pródigo quien, saliendo de la casa de su padre y yéndose a una provincia apartada, vivió perdidamente.
Y después de haber vivido de esa manera, malgastó todos sus bienes quedándose sin nada. Y como tenía hambre y quedó demasiado pobre, se fue a apacentar cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Los cerdos tenían donde dormir, una casa en donde comer. Sin embargo, Dios mío, el hijo menor del padre millonario no tenía ni eso. El hijo menor regresó a la casa. ¿En qué condición regresó? Él llegó vestido con andrajos, sucio, oliendo a excremento de cerdo, con los zapatos rotos, hecho un mendigo. No podía estar más sucio ni ser más vil. En esa condición el hijo menor volvió junto a su padre. Sin embargo, después de un momento, más adelante en la Biblia lo vemos poniéndose un buen vestido, usando un anillo en su mano, poniéndose nuevos zapatos, sentado comiendo y disfrutando de un becerro gordo. Esa condición con la cual vivía en la hacienda con los cerdos es muy contrastante. Él cambió demasiado. ¿En dónde estaba el poder de ese cambio? ¿Acaso el hijo menor trataba o se esforzaba en limpiar su suciedad? ¿El hijo menor logró cambiar de esa manera? No fue así. No fue por lo que hizo el hijo menor, sino que las veces que era dicha la palabra del padre, la condición del hijo menor cambiaba. El padre decía, tráiganme y pónganme la mejor vestidura. Cuando salía la palabra de la boca del padre, el hijo menor, después de haber sido bañado, era vestido con la mejor vestimenta preparada por el padre. Conforme a la palabra del padre, el mejor vestido fue puesto sobre el cuerpo del hijo menor. El padre dijo, póngale el anillo en su dedo, y así, como señal de que era hijo de la casa, el gran anillo fue puesto en su mano. Pongan el mejor calzado en los pies. Las veces que salían esas palabras, los siervos traían el mejor calzado y lo ponían en sus pies. Traigan el becerro gordo, mátelo, vamos a comerlo y a disfrutar. Cuando mi hijo era pequeño e iba a la primaria, me dijo, papá, te haré una pregunta de la Biblia. Yo le dije, bueno, y él me dijo, yo voy a hacer la pregunta, tú respóndeme, papá. Y yo le dije, lanza tu pregunta. ¿Qué fue lo que me dijo mi pequeño hijo, que estaba en la primaria? Papá, ¿cuándo regresó el hijo menor? ¿Quién fue el que se entristeció más? Él me hizo esa pregunta. Yo le dije, ¿quién? Pues, ¿el hermano mayor? ¿O los jornaleros o los siervos? No, estás equivocado, papá, me dijo. Entonces le pregunté, ¿y quién fue entonces? Él me dijo que era el becerro gordo el que más se entristeció, porque decía, ¡ay, yo voy a morir porque el hijo menor ha regresado! Amados, realmente las veces que salía la palabra de la boca del Padre, la condición del hijo menor cambiaba. Las veces que de la boca de Jesús salían las palabras, la mujer samaritana cambiaba. Ella estaba realizando cosas que anteriormente no se podía imaginar. Seguro que ella, predicando el Evangelio sorprendida, diría, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy actuando así? En nuestra iglesia también hay muchas personas que son así, han recibido la salvación y han sido transformados después de haber vivido durante mucho tiempo en un mundo de pecado, y ahora dicen, ¿es posible que esté así? ¿Qué me pasa? No entiendo lo que me pasa. Y también dicen, Dios realmente me ha cambiado. ¿Quién los ha cambiado? No es un hombre, sino que entrando en nosotros la verdadera palabra de Dios, inevitablemente nos cambia. Lo mismo ocurre en Génesis capítulo 1, Juan capítulo 4, en Lucas capítulo 15. Todos estaban en la misma condición antes de que llegara la palabra de Dios. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
Antes de que llegara la palabra de Dios, también la mujer samaritana era vil, sucia y adúltera, viviendo en medio del desorden. Antes de que la palabra del Padre llegara, el hijo menor llevaba andrajos sucios. Estaba en medio de una situación inútil, pero cuando entró la palabra del Padre, la condición del hijo menor cambió. Él se transformó y como hijo de esa casa tenía puesto un anillo por el cual nadie podía menospreciarlo. Así más adelante en Génesis podemos ver cómo José sale un día de la cárcel para interpretar el sueño de Faraón. Faraón soñó con 7 vacas hermosas y 7 vacas muy flacas, y que las vacas de feo aspecto devoraban a las vacas gordas. También soñó con 7 espigas gruesas y 7 espigas menudas, y que las espigas menudas devoraban a las gruesas. Ya que nadie podía interpretar estos sueños de Faraón, está escrito que José fue llamado para que interpretara los sueños de Faraón. José, interpretando los sueños, le dijo: los sueños son uno. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas se refieren a 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas menudas se refieren a 7 años de hambre. En Egipto habrá una época de 7 años de gran abundancia que serán seguidos por una época de hambre. Después de haber interpretado los sueños, dijo: ahora, Faraón, provéase de un varón realmente sabio para que pueda dirigir a Egipto durante los 7 años de abundancia, y de esa manera, juntando mucha provisión, la tierra no será destruida por el hambre. José le explicaba de esa manera y Faraón, escuchando, le dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, tú estarás sobre mi casa, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Así Faraón solamente dijo esas palabras. Es tan maravillosos, pero tan maravilloso lo que ocurrió con José, que aunque no había cometido ningún delito, por un engaño tuvo que ir a la cárcel. ¿Y cuál fue la acusación? Fue acusado de intento de violación a la esposa de Potifar. José había sido vendido como esclavo de la tierra hebrea. Pero con una sola palabra que decía: tú estarás sobre mi casa, nadie de manera atrevida podía decir: no, él es un pecador, es un esclavo, es un extranjero. Nadie podía hablar de esa manera. Cuando Faraón dijo una sola palabra, aunque José hasta esta mañana era un delincuente, desde ese momento José fue el gobernador, se le puso el anillo de Faraón y subió en su segundo carro. Si hablamos en términos de hoy, el segundo carro sería el segundo automóvil de Faraón. Entonces el primer automóvil sería el de Faraón, y después dijeron al pueblo que se arrodillase delante de José. Por medio de una sola palabra de Faraón, todo esto se hizo. Amados, por más que nosotros decimos, la palabra de Dios es valiosa, está llena de gracia, tiene poder. No conocemos bien la palabra de Dios. Amados, cuando la palabra de Dios entra en el corazón de ustedes, sin importar la vida que hayan vivido hasta ahora, o alguna maldad que hayan hecho, verdaderamente la palabra de Dios, de manera inevitable, los va a cambiar, transformándolos. Cuando tenemos el cuerpo débil, el cuerpo que ha venido del polvo de la tierra, debe comer el alimento que proviene del polvo de la tierra. Así, nuestro espíritu, que fue creado por el soplo del aliento de vida que provino de la boca de Dios, debe recibir en el corazón la palabra que provino de la boca de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón y va tomando lugar, inevitablemente cambiaremos. Piensen un poco, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero desde el momento que entra la palabra de Dios, tanta luz resplandece, que marchándose la oscuridad, viene la seguridad, se marcha la confusión,
y realmente el poder transformador de Dios quita el vacío. Luego, Dios mío, la tierra se descubre, el mar se establece, los pájaros cantan, se abren las flores y verdaderamente se producen frutos. Así Dios creó el Edén, y todo esto ha sido hecho por medio de la palabra. Todo lo que surge como algo nuevo en nuestro corazón se realiza por medio de la palabra de Dios. Amados, porque ustedes traten de vivir de manera buena, traten de ser más sinceros, queriendo vivir conforme a la ley, ser siervo de Dios, sirviendo de manera buena, y así hagan todo lo posible para ello. Amados, no lo logramos tratando. Entonces, pastor, ¿cómo podremos lograrlo? Debemos entender hasta qué punto es débil nuestra decisión y nuestro esfuerzo, y luego dejar que la palabra de Dios entre y tome lugar en nuestro corazón. La palabra de Dios no debe ser una palabra que se conoce simplemente con la cabeza, de manera teórica, sino creyéndola en el corazón cuando yo acepto cada palabra de Dios en el centro de mi corazón. La persona que tiene la palabra en el corazón y la persona que no tiene la palabra en el corazón son muy distintas. Si la palabra de Dios entra en el corazón de ustedes y toma su lugar, lo que trabajará será la palabra. No es que la tierra, hierba que da semilla y frutos. No es que la tierra haga florecer. La tierra es tierra, nada más. Pero aquello ocurre porque en la tierra entra la palabra de Dios. Amados, no es que la tierra haya obrado de alguna manera, así como esta tierra cambió cuando llegó la palabra de Dios. Por más que realmente era vil y sucia, la mujer samaritana, la mujer adúltera, el ladrón de la cruz y el publicano Zaqueo, aunque no lo procuraron, todos ellos cambiaron cuando la palabra de Dios entró en su interior. Amados, dejen atrás todo pensamiento de querer hacerlo todo. Escuchen la palabra de Dios y guárdenla en el corazón. Esta palabra es lo que poco a poco cambiará sus vidas y los transformará a una vida que tiene poder. Yo lo creo así. Eso es la perfecta transformación. Lo que se hace por medio de mi esfuerzo no puede ser una transformación perfecta, porque inevitablemente se volverá a caer cuando venga la tentación. Hablándoles de este modo, compartiremos hasta aquí. Oremos. Padre Santo, damos gracia delante de ti. Nos amaste tanto que diste tu palabra. Haz que esta palabra, llegando a todas las personas que están participando de este programa, cambie sus vidas y actúe con poder. Te lo pedimos de todo corazón. Dios Santo, conforme a tu palabra, haz que pueda vivir una vida correcta. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Espero que se encuentren bien hasta el próximo programa. Hasta pronto. 여러분, 내 죄를 못 씻은 예수를 믿지 말고 내 죄를 씻은 예수님을 믿읍시다. 우리가 죄인으로 있는 예수를 믿지 말고 우리를 죄에서 깨끗게 하신 예수를 믿읍시다. 하나님은 인간을 믿을 수 없어요. 인간 또 실수하고 죄 짓고 실수하고 죄 지으니까 믿을 수 있는 분은 예수님 한 분밖에 없어요. 그래서 예수님을 대표 선수로 보내서 그 선수가 1등하면 금메달이 우리 거 되듯이 그 예수님이 잘하면 죄가 저절로 씻어지도록 그런 법을 만들었습니다. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라 여호와의 말이니라. 새 언약 새 법은 내가 잘하고 못하고 아무 상관이 없고 대표 선수 예수님이 잘하면 하늘나라 갈 수 있도록 된 이 법입니다. 하늘나라 그 어디에도 우리 죄의 기록이
남아있지 않습니다. 첫 번째로 하나님의 마음에도 우리 죄의 기록이 없습니다. 그래서 하나님 우리 죄를 기억지 아니한다 그랬어요. 여러분의 마음에는 죄의 기록이 있을 겁니다. 그것은 뭘로 제하느냐? 믿음으로 제하는 것입니다. 내 마음에 죄를 지은 건 사실이지만 이 죄도 예수님 십자가에 씻어졌어 이렇게 믿을 때 여러분 마음에 있는 죄의 기록이 지워지는 것입니다. 믿습니까? 여러분 내 죄를 못 씻은 예수를 믿지 말고 내 죄를 씻은 예수님을 믿읍시다. 우리가 죄인으로 있는 예수를 믿지 말고 우리를 죄에서 깨끗게 하신 예수를 믿읍시다.